Continuamos con este estudio del Apocalipsis, en donde Juan Franco Benedetto, en su libro que el reino de Dios se va a instaurar con la segunda venida de Jesús, estamos viendo cómo Apocalipsis 5 nos hace una descripción detallada de la visión de San Juan, en donde él ve al Padre con un libro en la mano con 7 sellos, que contiene toda la historia de la salvación y de todos los hechos que van a venir, pero que solamente Jesús es el único capaz de poder quitarle los sellos. Hoy, hermano, yo te invito a que San Juan capítulo 1, 16, ahí mira cómo él habla de Jesús y dice así: pues de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. Palabra del Señor, hermano. Entonces, en esta visión de Apocalipsis 5, tenemos nuevamente a la Santísima Trinidad, tenemos al Padre que está sentado en el trono con el libro, tenemos al Hijo encarnado ahí con ese Cordero inmolado que está entre los seres vivientes, ahí en medio, ahí en el trono. Y está el Espíritu Santo con los candeleros encendidos con aceite. Y entonces se produce lo esperado. El Cordero es digno de tomar el libro de la diestra del Padre, y así lo hace. Este gesto va a desatar en el cielo una liturgia de adoración indescriptible. Cuando eso sucedió, mira lo que dice Apocalipsis 5, refiere que los ángeles servidores del Padre y los ancianos se postraron ante el Cordero para adorarlo y le ofrecen su cántico nuevo. No se había escuchado antes de la ascensión de Jesús ese cántico, y lo hicieron acompañado por cítaras y por las oraciones de los santos que son ofrecidas al Señor. Y en este canto que se inicia en aquellos que están más cerca de Dios, que son los seres vivientes y los ancianos, se resume magníficamente el propósito eterno de Dios para su máxima creación, que somos nosotros, y de su realización final por medio de su Hijo Jesús. Hermano, eso es la liturgia del cielo, es nuestra misa. Ahí están todos los personajes. Veamos con detenimiento estos elementos de este canto en la adoración celestial al Cordero. Primero, Dios desde la eternidad ha previsto formarse un reino compuesto por hombres de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, sin exceptuar a ninguna de sus criaturas, para que componga su pueblo. Y este propósito, después del aparente fracaso en la elección de un pueblo, ¿te recuerdas, hermano, que Israel fue formado para que fuera su primogénito y él llevara la evangelización a toda criatura? Y no lo realizó en su totalidad, y sus infidelidades a la alianza que estableció con ellos el Padre se llevará a cabo finalmente mediante su Hijo Jesucristo. Es el único que podía hacerlo, y con la sangre derramada en la cruz Jesús ha pagado por el pecado de nosotros y ha cancelado el precio, para que todos nosotros tengamos abierto el camino hacia ese reino prometido y deseado por el Padre maravilloso. Recuerda que la voluntad de Dios es que todos nos salvemos, hermano. Esa es la voluntad de Él, y por eso envió a Jesús, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Jesús nos dice que solamente Él es el único que nos puede llevar al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. El Evangelio consiste, hermano, en que nosotros reconozcamos a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Mesías, como nuestro Salvador,
como el único camino para llegar nuevamente a esa casa del Padre donde nosotros salimos. Y hermano, aquí se encierra todo el fundamento de la finalidad de la creación del ser humano por Dios. Lamentablemente, la gran mayoría de los hombres que poblamos nuestro mundo de hoy, incluyendo buena parte de los cristianos, ignoran por completo ese propósito eterno que ha tenido Dios Padre para crearnos. Con lo cual, estos seres humanos que no conocen ese plan se encuentran en una oscuridad que no les permite ni siquiera vislumbrar el propósito de sus vidas, el propósito de su existencia. Y yo te invito hoy, hermano, para que revisemos hoy un texto de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10. En esta carta a los Efesios vamos a escuchar con muchísima claridad ese propósito eterno del Padre. ¿Cuál es el propósito del Padre? Y mira cómo lo dice San Pablo a nosotros que somos esos efesios contemporáneos. Estamos viendo cómo con la segunda venida de Jesús se va a instaurar, con la segunda venida de Jesús se instaura el reino de Dios aquí. Y hermano, mira cómo lo dice Efesios 1, 3, 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En Él tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahí, hermano, yo te invito hoy para que ingreses al corazón inmaculado de María Santísima. Le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, postrados ante la Trinidad, que seamos llenos del Espíritu Santo, para que podamos comprender cuál es ese designio de Dios para nosotros. Hoy meditemos qué dice el Padre, cuál es el plan de salvación, cuál fue el propósito por el cual fuimos creados. ¿Qué me dice a mí personalmente? ¿Qué le dice a mi corazón? Es un momento para responderle a ese Padre bueno, ese Padre maravilloso. Bendigamos, hermano, a ese Padre, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Gracias, Padre, porque nos has elegido en Jesús antes de la creación del mundo,
para que fuéramos santos e inmaculados en tu presencia. Padre, tú nos has elegido de antemano para que seamos tus hijos adoptivos por medio de Jesús. Esa es tu voluntad, Padre. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, porque por medio del sacrificio de Jesús, por medio del bautismo, muriendo con Él y en Él, resucitamos a una nueva vida. Nos das una nueva vida, Jesús. Gracias, Padre, porque Jesús nos justifica y tú nos adoptas como tus hijos. Gracias, Padre, llénanos de la gracia que necesitamos. Llénanos, límpianos, purifícanos, Espíritu de Dios. Haz que nos apropiemos de toda esta redención de Jesús para que nos limpiemos, nos purifiquemos y podamos llegar a la talla adulta del varón perfecto, para que ahí Jesús sea nuestro primogénito, nuestro hermano mayor, y como nuestro eterno sumo sacerdote, con Él y en Él, y por Cristo, adoremos a la Trinidad, especialmente ahí en la Eucaristía. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya. Y a glorificar a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo en el corazón de María Santísima.